Entre grandes medidas de seguridad, Miguel ha llegado al domicilio que compartía con su hermano, también detenido, y donde presuntamente cometió el crimen. A su llegada, los vecinos le han recibido con gritos de asesino. La policía le ha llevado para hacer una reconstrucción de los hechos. Después de 4 horas ha abandonado junto a su hermano el interior de la vivienda, de la que los agentes han sacado varias bolsas con posibles pruebas. Según su declaración, discute con Marta y la golpea con un cenicero. Entonces llama a todos los implicados, a su hermano que le ayuda a preparar el cuerpo que envuelven en una manta, al menor de edad que como tantas veces coge el coche de su madre y a Samuel. Ambos trasladan el cuerpo hasta este puente. Miguel, que le sigue de cerca con la moto, arroja el cuerpo de Marta al río. A los pocos días, Samuel se mostraba así. Estamos ahora mismo sin saber quién ha sido, ni qué ha pasado, ni qué va a pasar. Y ahora mismo estamos que es que no sabemos nada, vamos, que es que estamos como si, no sé, algo que es muy raro. Tras pasar su primera noche en prisión, Miguel y Samuel serán trasladados en las próximas horas a diferentes cárceles por motivos de seguridad. Ahora las investigaciones se centran en encontrar el cenicero utilizado para matar a la joven y el vehículo, ya que cada uno de los detenidos ha dado una versión diferente. En el día de hoy volvemos a tener a Bella Sánchez, abogada, por aquí en nuestro canal, pero esta vez no es para hablar del caso de Daniel Sancho, sino para hablar de uno de los casos que más tocó el corazón de todos los españoles, esa desaparición el 24 de enero de Marta del Castillo y la posterior muerte, uno de los casos más mediáticos y más enigmáticos también por no saber dónde está el cuerpo de la tristemente fallecida Marta del Castillo en Sevilla, ese 24 de enero del 2009. Y hoy estamos de nuevo con Bella. Muy buenas noches para los espectadores y buenos días para ti. Buenos días, Martín. Feliz año a todos los espectadores cuando vean esto. Sí, porque es la primera vez que apareces en el canal después Sí, del anterior de año año. nuevo, sí. Claro, que fue brutal, ¿no? En las entrevistas que hicimos, sobre Sí, todo estuvieron. con el caso que nos tocaba, que era Daniel Sancho, ¿no? Desde agosto. Sí, que es que ha sido un tema muy sonado y ahí hay mucho que rascar. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, Pero vamos, que básicamente todo lo que decíamos en el canal, pues es que ha ido saliendo, obviamente. Entonces podemos tener sorpresa en el juicio. seguiremos hablando. Sí, También sí, enero me parece que es el mes de Marta del Castillo y de Alcácer, ¿no? Porque sí. por la aparición del cuerpo y también porque, como decía, el 24 de enero fue la muerte, según la investigación policial y la sentencia del caso, que hoy vamos a hablar contigo de esa sentencia, que vamos a empezar con ella porque literalmente la sentencia dice que Carcaño mató a Marta del Castillo de una hipérbole. Sí, dice ¿Qué que le dio sería con un eso? cenicero. Que le dio un golpe lateral con el cenicero. Que cogió el cenicero y le golpeó en la sien izquierda. Cosa que no ha quedado acreditada porque realmente en el vídeo que yo hice, realmente no se sabe si hubo o no hubo un cenicero porque realmente no investigaron si la discoteca o el bar donde iban a tomarse algo y donde supuestamente habían robado el cenicero, no fueron a consultar si efectivamente les había faltado algún cenicero o si era habitual, porque normalmente cuando tú pones los ceniceros en un bar, sabes si te faltan o no te faltan. Entonces, sabiendo realmente si les faltaba ese cenicero y el tamaño, la forma del cenicero o los materiales, podrían haberse investigado cosas, pero es que lo dieron todo por hecho. Ese es el problema de Marta del Castillo, que no ha habido una investigación en condiciones y no se ha facilitado una justicia adecuada a los padres, que de verdad yo me pongo en su situación y creo que no sé, no lo puedo decir en público lo que haría, porque no ha habido justicia para ella. Ya. Les han traído una cara. Estos datos, por así decirlo, los vamos a ir viendo a lo largo de la sentencia que vamos a analizar, y algunas cosas vamos a ir viendo que o no se hizo esto, no se hizo lo otro, y es como un error detrás de otro desencadenado.
Y es tremendo. O sea, lo de la sentencia que dice lo de la hipérbole es porque es según la primera reconstrucción de los hechos de Carcaño que todos habíamos visto, ¿no? Sí, pero resulta que es que se están basando en una declaración de una persona que tiene derecho a mentir, a no confesarse culpable, a decir lo que le considere el oportuno y además es que ha cambiado de versión. Es que no se le puede dar fiabilidad a lo que dice un imputado. Hay que mirar un poquito más allá, porque siempre va a decir cosas que a lo mejor no pasaron como él está diciendo, porque le asiste ese derecho. Yo Ya. siempre pongo el mismo ejemplo. Puede decir que ha estado en Marte tomándose una cerveza y van a recoger, este señor manifiesta que ha estado en Marte tomándose una cerveza. Literalmente. Entonces, las declaraciones, a no ser que confieses y se vea con otros elementos externos que realmente pasaron así los hechos, es que no hay que darles credibilidad. Es que tienen que investigar. El problema es que no se ha investigado en este caso. Que O salieron sea, corriendo por el cuerpo de Marta. ya. Y la sentencia lo que pasa es que pivota en base a la confesión de Miguel Carcaño y todo lo demás. A las 6 confesiones, a las 6 versiones. Y Claro, ese van es el cogiendo problema. una, 7, ¿no? claro, van cogiendo, sí, 6 antes de que fuera condenado y Sí. la última cuando ya estaba condenado. Entonces, ¿qué hace la sentencia? Pues coge las 7 versiones y las va analizando y coge de cada versión lo que ellos consideran que pasó. Es reconstruir los hechos en base a las 6 confesiones diferentes que ha establecido él. Incluso imputarle un delito, bueno, uno no, dos, de agresión sexual sin haber cuerpo y sin haber ningún tipo de prueba de que eso efectivamente pasó. Y se le acusaba de un delito de asesinato, dos, de agresión sexual, porque obviamente él participó, en teoría, según su versión, creo que fue la tercera o la La segunda. segunda. La segunda dijo que había sido el menor, luego dijo en la tercera que también había sido él, con lo cual se le imputa un delito de agresión sexual porque él la había cometido y otro como copartícipe porque no evitó y dejó que el amigo violara a Marta. Y él estaba presente en la escena. Claro, al final absolvieron a don Miguel Carcaño Delgado de esos delitos de agresión sexual y de delitos contra la integridad moral, así como también absolvieron a Samuel Benítez, a Francisco Javier Delgado, que era el hermano, y a María García Mendaro. O sea que fueron 3 absueltos de los implicados, por lo cual el único condenado como tal por el caso Marta del Castillo, por el crimen de Marta, fue Miguel Carcaño. El único, y porque es por su confesión. Porque cogieron las confesiones y montaron un relato y se pegan toda la sentencia intentando justificar, incluso poniendo libros de derecho que han escrito los magistrados del Tribunal Supremo, como Conde Pumpido y de Marchena y esta gente, incluso poniendo libros de derecho penal especial que se estudian en la carrera intentando justificar lo injustificable desde mi punto de vista, porque en una sentencia jamás se pone legislación así de libro de derecho penal, edición tal, 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 escrito por tal. No, se pone jurisprudencia, porque los libros es teoría. Lo que hay que aplicar es la ley y la jurisprudencia, no lo que dice un manual de derecho. Eso lo puede hacer un pasante o lo puede hacer una persona que está haciendo el máster de práctica jurídica para justificar un trabajo de fin de carrera, pero a mí no me cabe en la cabeza que eso se haga en una sentencia de una audiencia provincial. Es que no cabe en la cabeza de nadie. Yo no he visto jamás hasta ahora una sentencia así. Y he visto muchas de las audiencias provinciales, pero muchas. Es No, no, que tremendo. Es que este caso tremendo. y la sentencia, ahora vamos a ver también las contradicciones un poquito más adelante, Sí. pero son muchas, ¿eh? Son muchísimas. E inquietan mucho, ¿eh? Sí, Luego en, está la... 141 páginas que tiene la sentencia de la audiencia provincial, yo creo que se podría haber hecho de otra manera, ¿eh? Porque es muy larga para no decir absolutamente nada. Sí que es verdad que la sentencia dice que Miguel Carcaño Delgado es el autor responsable del delito de crimen, definido y circunstanciado hasta con penas de 20 años de prisión
y luego también le metieron el tema de no decir dónde está el cuerpo y ese agravamiento o sufrimiento de la familia por no decir dónde estaba el cuerpo, le metieron un poco más de pena de cárcel, pero como tal, su pena como abogada, ¿tú la ves muy grande en referencia a lo que había? Sí, la considero desproporcionada. El principio de proporcionalidad de las penas que tendría que aplicarse en derecho penal, aquí se lo han saltado a la torera. Primero, no había ningún tipo de indicio que dijera que efectivamente había habido asesinato. Porque si parten de la versión que dice él realmente de que estaban discutiendo y en un momento de acaloramiento coge el cenicero y la golpea, eso no es asesinato. Eso sería homicidio doloso. Y además tendría que haber habido alguna eximente de arrebato u obcecación, porque él estaba fuera de sus cabales, estaba con la sangre caliente que le decimos nosotros, ¿vale? Entonces, Ujú. a mí lo que me llamó la atención es que en las cuestiones previas de la sentencia no había ninguna alusión por parte de la defensa al arrebato o la obcecación. Es que no había ninguna cuestión previa de nulidad de actuaciones, ni se estableció, ni se discute en la sentencia si hay o no hay alguna atenuante o alguna eximente. Directamente fueron a por el homicidio por imprudencia, que efectivamente podría ser un homicidio por imprudencia o un homicidio doloso, pero con alguna eximente. Es que los abogados defensores siempre tenemos, aunque sepamos que no nos la van a dar, siempre tenemos que decir no, no, no y buscar alguna cosa que pueda hacer que la sentencia sea más favorable al reo, diciendo esto no es así, no está acreditado que sea asesinato y subsidiariamente, para el caso de que consideren que ha habido una muerte, pues se considera muerte accidental o muerte dolosa, pero con estas atenuantes o estas eximentes. Es que tampoco tuvo un juicio justo. Y ya sé que la gente se me va a echar encima, pero es que legalmente no tuvo un juicio justo, Miguel. Este tío estaba ya condenado antes de que hubiera juicio, directamente. ¿Y Eso no es justicia cuánto? tampoco para los padres de Marta. Tampoco ha habido justicia para los padres de Marta porque tendrían que haber hecho las cosas bien y haber investigado bien y haber llegado hasta el fondo de la cuestión, que también tienen derecho a saber. Ya. ¿Y cuánto sería, o sea, de pena si se definiera como un homicidio doloso, como tú bien decías? Pues mira, un homicidio doloso serían de 10 a 15 años y si tenemos en cuenta que hay alguna eximente, no creo que se la dieran. Pero algún atenuante, pues podría quedarse pues de 1 a 7 años y medio. Madre mía, Hay mucha diferencia de 7 años y medio a 20 por asesinato, qué toda una barbaridad, ¿eh? vida. Y además es que le pedían 20 años por el homicidio, bueno, por el asesinato, luego le pedían 30 años por las agresiones sexuales y luego creo recordar que eran dos por el delito contra la integridad moral de la familia. Una borrada, son 52 años. Ya. Por otro lado, tenemos al hermano que lo absolvieron, pero realmente yo vi que tú comentabas que a Francisco Javier Delgado que no se le podría haber juzgado por encubrimiento de su hermano, que sería Miguel. Lo que pasa es que son hermanastros, ¿no? Entonces por eso podría, ¿no? No, porque, a ver, coinciden en el apellido, ¿vale? Es de un padre o de una madre, ahora mismo no lo sé. De la madre, sí, ¿no? Porque De la sería madre puede ser. el Delgado es el último apellido, ¿no? Claro, entonces De son Miguel. hermanos, legalmente son hermanos, aunque nosotros lo llamamos hermanastro, realmente son hermanos, porque la casa era de los dos, y entonces fue por el tema de la hipoteca, porque era la casa de la madre y era para los dos. Y entonces fue cuando se pidió el tema de la hipoteca para comprarse una parte el otro y esas cosas que hicieron. Ajá. Entonces, al ser hermanos legalmente, no se puede imputar un delito de encubrimiento a un familiar directo, o sea, padres, madres, hijos y hermanos, salvo que el hermano se hubiera beneficiado económicamente del delito. Entonces sí que es una excepción. Pero una persona, no, tú no tienes obligación de confesar contra tu familiar, contra tu padre, contra tu madre, contra tu hermano. No, tienes una dispensa que se llama.
porque resulta que hay un conflicto de intereses entre la familia y la justicia. Entonces, encubrimiento como tal, por ocultar un hecho delictivo, al hermano no se le podría haber imputado. Y en este caso se les imputó. Y encima, sin ningún tipo de prueba, según ellos, que yo ahí tampoco estoy de acuerdo, directamente la sentencia dice que se basan en las declaraciones del cuco, del menor. Y eso lo que hizo el abogado fue decir que no se podía procesar a una persona por las declaraciones de un coimputado en los hechos, porque el menor se fue juzgado, pero fue juzgado en menores. Pero se metió supuestamente a al hermano de Carcaño por la declaración de una persona que estaba implicada y no había, según ellos, ningún otro tipo de circunstancia que avalara eso, cosa que no es cierto, pero realmente con la ley en la mano a un hermano no se le puede exigir que no encubra a su hermano, ni a su hijo ni a su padre. Las leyes no las hago yo, las hace el Estado, ¿eh? Así que las reclamaciones al gobierno. Claro, claro, al final nosotros estamos hablando en base a lo que es, no realmente a lo que pensamos, ¿no? Que también vamos a dar un poco nuestra opinión. Que por Yo sí que cierto, considero que eso lo tendrían que cambiar, porque una cosa es que no declares contra tu hermano, contra tu hijo, contra tu padre, y otra cosa es que le ayudes a deshacerte de un cuerpo. Eso a mí me ya es que parece que eso es no una es ético ni barbaridad. es moral. Realmente yo considero que no, que deberían de cambiarlo, pero claro, eso tiene que hacer el gobierno y el poder legislativo, Ya. modificarlo. Sí, yo también lo pienso, porque es que una cosa es una llamada o algo así, ¿no? Pero, Una cosa es saber que ha hecho algo y no decirlo. claro, A ver, que yo dependiendo de lo que sea, yo tampoco, yo sí que lo diría. O sea, dependiendo del delito, una cosa es que te digan, oye, que he cogido unos pantalones en el Corte Inglés y me los he llevado ya. sin pagar, Pero otra ¿vale? cosa es Ahí, vale. ayudar a deshacerte de un cuerpo. Es que a mí me parece una Pero barbaridad ayudar eso. a un tema así de deshacerte de un cuerpo de una persona que sabes que ha matado a una persona, yo ahí no lo veo justo. No lo veo justo, la verdad. Y yo creo que tampoco lo Ya. haría, ¿eh? Ahora que hablabas del Cuco, que es el menor, hubo varias sentencias, una juzgando al Cuco, por el cual le habían condenado, y otra fue la de la audiencia provincial, que sería la sentencia de mayores. Lo que pasa es que en estas dos sentencias hay contradicciones brutales. O sea, es que es una animalada, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a tocar alguna de ellas. Vale. Seguro que se nos escapan otras, porque hay muchísimas y tendría que estudiarlas muy a fondo. Pero en general, el juez de menores dice que el cuco llega después del crimen, o sea, después de que acaben con la vida de Marta. Mientras que en la audiencia provincial, que sería la de mayores, el cuco llega antes de que terminen con la vida de Marta. Aquí ya hay un baile importante. Sí. Luego, en referencia otra vez al cuco, la de menores dice que el cuco y que Samuel están en la casa. Pero después la de mayores dice que están Cuco, Carcaño y un tercero. Desconocido. Un tercero desconocido, que podría Sí, sí, ser alguno de los implicados, nos suponemos, ¿no? Alguno de sí, los dos implicados. Pero en la sí. sentencia no hay pruebas para determinar ni que sea o supuestamente Samuel o supuestamente Francisco Javier, ¿no? Hay pruebas, lo que no lo quieren ellos decir. Básicamente, las horas en las que supuestamente el hermano está en el domicilio, porque realmente si se basan en la declaración de Miguel Carcaño, en la primera, que dice que a las 8:28 Marta ya estaba fallecida, que es cuando recibe la llamada de su amiga, creo que se llamaba Cristina, Sí. si no me Ajá. equivoco, si estaba en la casa, ahí sitúan al hermano en la casa cuando se cometió el crimen. ¿Qué pasa? Que la sentencia de mayores para intentar salvar el culo, perdona la expresión, y bueno, tu audiencia también, al hermano de Carcaño, dicen que la muerte se produjo entre las 9 y las 10:15. Entonces, claro, no está en el domicilio. Pero es que si te basas en las pruebas efectivas de lo que tiene la policía, las localizaciones de los teléfonos y la declaración, que es sobre la que pivota la sentencia, de Miguel Carcaño, efectivamente a las 8:28 su hermano estaba en el domicilio. Entonces, ahí ya tiene situada a una persona que no se recoge en la sentencia de mayores. Bueno, otra contradicción más que sumamos aquí, ya son tres, ¿no? Ya está. Sí,
Y otra es el tema del traslado, porque la de menores dice que el traslado es en la madrugada, sería esas horas sin posicionar, suponemos, a las 2 de la Mm. mañana, más o menos, por ahí. Y luego la de mayores dice 10:15, o sea, pone hasta la hora, las 10:15. Pero en qué se basan para decir que es a las 10:15, porque realmente no hay ninguna prueba que acredite que el traslado se efectuó a las 10:15. Y sí que hay pruebas de que el traslado se efectuó a partir de las 2 de la mañana. Porque lo que ha hecho la sentencia es los testigos que acreditan la versión que dicen la sentencia de menores, que se produjo de madrugada, les quitan objetividad y credibilidad, que son la declaración del taxista, la declaración del testigo que fue a sacar la basura y la del bar, que dijeron que vieron a esas horas sacar en una silla de ruedas a dos personas, entre ellas Miguel Carcaño, un bulto sospechoso. Pero a esas personas no se les dijo si vieron dónde tiraban ese bulto, si a un contenedor, si lo metían en un coche, cómo era el coche, no se hicieron las preguntas adecuadas en el Ya, juicio. lo que dice el señor del bar es que los ve como a la altura de un contenedor y ahí ya deja de verlos, ¿no? Lo que se supone, o las teorías que hay, hipótesis, es que de ahí tenía un coche aparcado como en esa zona de atrás y ahí es El cuando se coche, llevaron el el coche cuerpo. que dice, el coche que dice el taxista que vio que estaba aparcado en doble fila, allí en la calle. Bueno, en doble fila no, allí. Claro, Que el tema del... le podían haber dicho si recordaba qué coche, qué modelo. No, a la matrícula no, pero el modelo y el coche a lo mejor sí que podría decir qué coche era. Ya, el problema del taxista fue que vino casi al final del juicio. Entonces, por esos problemas que supuestamente decía que tenía con la mujer, que la mujer no quería que este fuera al juicio y tal, pues al final como que no le dieron credibilidad a esa ¿Y por declaración qué, del y taxista. por qué no quería ir la mujer no quería, la mujer del taxista, por qué no quería que su marido fuera? ¿Os habéis preguntado por qué? Porque hay algo detrás y no quería verse envuelta. Si no, el No sé, taxista habría ido. Habría yo, ido. Lo que pasa es que la mujer sabía cómo funcionaba Andalucía en esa época. yo creo también porque al final es un caso mediático, hay muchas veces que los crímenes y tal, si es testigo, hay muchas veces que no se dice, o hay gente como que pasa de decirlo y Que al final la es un gente problema, ¿eh? no quiere tener problemas, no quiere verse envuelto, pero realmente si sabes algo deberías de ir porque Sí, sí, aparte sí, de sí. que hay obligación de ir, puedes hacer que se haga justicia y que una persona que es inocente a lo mejor no acabe en la cárcel. Y si Ya. es culpable, acreditas que es culpable. Después lo estarás pensando toda la vida también. Exactamente. Mm. Siguiendo con tema contradicciones, ahora decías la de que en la de menores el hermano de Carcaño estaba en la casa a la hora del crimen según la sentencia e incluso según las pizarras de la policía y la investigación. Y luego la de mayores hacen ahí como una rocambolesca, por así decirlo, de decir que el hermano de Carcaño está fuera de la casa, que se va a las 8:40 y ponen que Marta se muere después de las 9. O sea, hacen ahí como Exactamente. una picaresca, ¿no? Por así decirlo, Sí, para sacar al hermano de la ecuación, por así decirlo también. sí, pero lo sacan precisamente primero porque no se tendría que haber imputado ningún delito de encubrimiento y segundo porque tenía relación con una señora que estaba muy bien relacionada con el Partido Socialista y que incluso tenía familiares en la audiencia provincial, donde se iba a juzgar a esta señora, a Miguel Carcaño, a su hermano y a Samuel. Porque además en la sentencia hay una recusación, porque resulta que hay un procedimiento cuando tú vas a enjuiciar un asunto y no vas a ser imparcial, hay un procedimiento de abstención. Y si tú no te abstienes voluntariamente siendo juez, hay un procedimiento de recusación, que tú interpones una recusación y dices que este señor no tiene que conocer, no tiene que enjuiciar este asunto. ¿Por qué? Porque es familiar, amigo o conocido muy directo, por ejemplo, de una de las partes. O es el marido de la abogada contraria, de la abogada de la defensa o de la abogada de la acusación particular o porque ha habido un procedimiento anterior a este y este señor ya ha conocido y entonces está condicionado y no va a ser imparcial. Y entonces la audiencia te tiene que decir si sí o si no. Y en este caso le dijeron que no había motivos ni para abstener ni para recusar. Y el abogado del hermano de Miguel de Carcaño lo puso como cuestión previa
para decir que había nulidad de actuaciones, porque había alguien que no era imparcial. Y como no era imparcial, se tuvieron que buscar la manera de sacar al hermano de Carcaño de la ecuación para no anular todo el procedimiento. Eso es lo que yo creo que ha pasado, porque realmente han cambiado las fechas, las horas, han justificado lo injustificable directamente para no anular el juicio contra Miguel Carcaño, que era el primero que iba a salir condenado. Yo lo que digo en alguna ocasión es que a mí me parece que la sentencia del caso Marta del Castillo busca o parece buscar supuestamente absolver a García Mendaro y a Francisco Javier. Del todo. Tal y como está redactada, sí. Sí, pero querían demostrar que no había parcialidad hacia ninguna de las partes en el procedimiento y por eso imputaron un delito que no se podría haber imputado al hermano y lo juzgaron por un delito que no tenía que haberse imputado a esta persona. Pero claro, le tenían que absolver tanto a él como a ella. Que ella, yo digo que deberían de haberla condenado porque había pruebas tanto de uno como de otro. Pero ya no pruebas de testificales, sino pruebas objetivas como la localización del teléfono del padre de Marta del Castillo a las 12:30 en la vivienda, y ella decía que estaba allí y no había nadie, luego la llamada que la sitúa fuera de la casa cuando ella estaba durmiendo, incluso pruebas de restos de ADN mezclados con los de Miguel en un esparadrapo que se encontró en el dormitorio de ella. Eso viene en la sentencia, pero la justificación que dan es que eso no tiene nada que ver y que es muy normal y que como se ha encontrado muchos días después de hacer la reconstrucción y de que pasaran los hechos, pues que no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, preguntarle por qué tiene un esparadrapo mezclado con ADN de un asesino confeso. Uh-huh. Pregúntale Claro, algo. lo que pasa es que lo que hicieron fue hacer ver que realmente García Mendaro y Francisco Javier, pues como estaban allí mucho tiempo, en lo que sería ese episodio de León 13, pues el ADN en distintos lugares como que los obviaron en base a eso, ¿no? Como que Sí, ellos que era su vivían allí. domicilio, como si fuera Claro, su domicilio, que efectivamente era su domicilio. claro. Pero bueno, es que no hicieron una investigación adecuada porque es que no les dejaron, básicamente. Porque lo que tiene que tener en cuenta la gente es que la policía, la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil y nuestra policía son bastante buenos a la hora de analizar y de investigar, pero que es que ellos reciben órdenes y los mandos superiores son políticos, ya son cargos políticos. Entonces, la policía y la Guardia Civil no puede hacer milagros, les dejan estudiar y les dejan investigar hasta cierto punto. Y si luego encima tampoco tienen medios, porque pilló la crisis del 2008, no tienen efectivos, no tienen medios, pues obviamente pues pueden hacer hasta donde ellos pueden hacer. Pero que es que hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque son muy eficaces, pero hasta donde les dejan. Cuando se mete la política en justicia, no hay justicia. Eso Ya. la gente que lo tenga claro. Que es que no es que la policía no quisiera investigar, es que no les dejaron investigar hasta donde les dejaron. Más contradicciones, seguimos con Samuel, porque Samuel era otro de los implicados que resultaron absueltos. Hubo contradicciones en lo que se refiere a Samuel, ya que la audiencia de Sevilla lo sitúa durante el día de los hechos en Montequinto, que es donde estaba con sus amigos, al parecer en una hamburguesería ese día y tal. Y lo que pasa es que el juez de menores dice que estaba en el piso de León 13 tras el crimen. Así que con Samuel también hay otra contradicción aquí en No, es las que, no sentencias. sé, claro, es que ya te digo, yo considero que lo han intentado absolver de manera injustificada, porque a mí eso, las declaraciones de las novias, los amigos cercanos, por ejemplo, la novia en esa fecha de Miguel, no son objetivas, siempre van a ser interesadas, porque unas van a intentar salvar a la pareja y otras por venganza, porque por ejemplo había quedado con Marta, que era una exnovia, pues la novia de 14 años de Miguel no va a declarar a favor de Miguel, porque cuando una persona declara hay que tener en cuenta los sentimientos y la relación que une a esa persona con la persona sobre la que se le va a preguntar. Entonces, lo más objetivo posible son las otras pruebas que haya, ya sean pruebas de ADN, pruebas de localización de teléfonos, las manifestaciones de alguien que no tienen nada que perder, pero
a mí que me digan que cogía un autobús a las 2 de la mañana, acredítame que a las 2 de la mañana había autobús. Acredítame que esta persona ha estado efectivamente todo ese tiempo con la localización del teléfono o lo que sea, que ha estado en Montequinto. No te bases en las declaraciones de una persona que es pareja de esta persona para decir que este chico no tiene nada que ver. Porque yo también puedo decir que he estado con mi novio y realmente no he estado con mi novio. ¿Me explico? Lo que pasa es que de Samuel, ahora que estoy viendo por aquí de horarios y tal, sí que es verdad que se le posiciona en Montequinto desde las 8:38 hasta las 1:40. Esa es, está posicionado en Montequinto, Samuel. Lo que pasa es que después parece que apaga el móvil en un momento, desde la 1:40 hasta las 3:35. Claro, tenemos casi 2 horas y media sin posicionar a Samuel ahí. Eso es lo que falta, ¿no? Por así decirlo, de Samuel. Lo que pasa es que hay una llamada, no recuerdo a qué hora era, no sé si a las 12 o algo así, que lo llama la madre de Marta a Samuel. Antes. A las 12 menos cuarto. A las 12 menos cuarto, ok. Que lo llama y le pregunta, ¿no? De si sabe algo. Y ahí como que dice algo de Miguel, que habló con Miguel, ¿no? Entonces, realmente situamos la llamada de la cabina, esa llamada que dicen los investigadores en una cabina, que dicen que hace el cuco, pero se dice que habló con Miguel. Entonces, ¿cuándo habló con Miguel, no? Porque en las investigaciones no hay llamadas con Miguel, por lo tanto... Es que habría que ver cuántos teléfonos tenían, porque por lo visto Miguel tenía 4 teléfonos móviles diferentes y no sabemos si Samuel tenía un móvil o 2. Entonces el problema es que puede haber localización de este señor con un teléfono móvil en Montequinto, porque realmente el teléfono lo tuviera, por ejemplo, la novia en el bolso y él efectivamente estuviera con otro teléfono móvil en otro sitio diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque como solamente han mirado la localización de un teléfono móvil en vez de todos los que tuvieran estos chicos, que realmente que un chico de 19 años tuviera 4 móviles a mí se me hace extremadamente raro, pero bueno, Es hay raro, gente ¿eh? que sí, que tienen uno personal y uno para el trabajo, pues lo puedo entender, pero tener ya 4 teléfonos me parece un poco heavy. Pero realmente podría haberse dado la situación de que el teléfono lo tuviera la novia en el bolso y efectivamente estaba en Montequinto, pero él no estuviera en Montequinto y la llamada que se hizo supuestamente a Miguel o Miguel llamara a Samuel pudiera ser a otro teléfono que tuviera Samuel en ese momento. Y la llamada que hace la madre de Marta a Samuel a las 12 menos cuarto, en esa conversación, él dice que ha hablado con Miguel y que le ha dicho que había dejado a Marta a las 12 en su casa, cuando todavía no eran las 12. Con lo cual yo Claro. entiendo que aquí hay otro teléfono que no ha sido analizado. Porque si no, habría alguna llamada desde el teléfono que estaba en Montequinto de Samuel a Miguel para hablar, o habría recibido alguna llamada y no solamente la de la cabina. Es Hay que otro teléfono ahí. yo creo que pudo haber sido lo de la cabina, en verdad. Porque podrían haber ido los dos, porque lo de la cabina es como a las 9:20 o algo así. Podrían haber ido los dos, pero dejar a un Claro. cuerpo solo en la casa sabiendo que va y supuestamente que no tenía nada que ver, vamos a poner entre comillas, María Mendaro, yo lo considero muy arriesgado, ¿eh? A ver, la clave aquí realmente es que, o sea, la llamada de Samuel, no, de Miguel a Samuel, o al revés. No sé si era de Miguel a Samuel o de Samuel a Miguel, pero es posterior a la llamada de la madre. Eso es la clave, porque creo que es a las 12:30 o algo así. Y luego está la llamada de la madre, que ahora me estás diciendo que era a las 12 menos A cuarto. 12 menos cuarto, entonces, ¿cómo puede ser que a las 12 menos cuarto, que además el padre dice que todavía no son las 12, cómo puede ser que a las 12 menos cuarto diga que ha hablado con Miguel y que había dejado a Marta a las 12? Claro. Ahí Es Samuel que, está claro que lo sabía. Que lo sabía. claro que lo sabía. Y yo sigo pensando que aquí hay más de un terminal móvil, ¿eh? Sí. Después hay
O sea, más contradicciones, obvio. Seguro que nos faltan algunas. Pero hay otra contradicción en cuanto a cómo se llevaron el cuerpo. Porque la forma de llevarse el cuerpo, que provoca también diferentes opiniones en las sentencias. El juez de menores considera que lo sacaron con una silla de ruedas y lo llevaron en el coche de Rosalía. Incluso dice el coche que es. En la de mayores no lo dice. Rosalía es la madre del Cuco. Y en la otra sentencia se habla de que se deshicieron del cuerpo, pero no se menciona ningún vehículo, el cual sería. Se dan como pistas de que podría ser el de la madre del Cuco, pero no se dice fue este. Eso tampoco se entiende porque si eso está meridianamente claro para un juez de menores, en base a las pruebas, porque a ver, lo que hay que tener en cuenta es que las pruebas son las mismas para los dos procedimientos. Claro. Lo que no es lógico, ¿vale? Que una sentencia de menores no debería de condicionar la de mayores, porque son fundamentos y medidas que son diferentes. Para el menor es más educativa y reinstaurativa para que sea una persona conforme a la ley, y en menores es también lo mismo, pero con una pena, no es una medida, es una pena penal, nunca mejor dicho. Pero si para un juez, en base a la sana crítica, a la normalidad de las pruebas, y las pruebas son las mismas, el resultado debería de ser el mismo. Debería ser el mismo. Porque no puede ser que un juez con unas pruebas llegue a una conclusión y otro juez con las mismas pruebas llegue a una conclusión totalmente diferente. Sobre los mismos hechos y en las mismas circunstancias. Porque la policía dio las mismas pruebas a Fiscalía de Menores que a Fiscalía de Mayores al procedimiento. Las pizarras son las mismas, las horas son las mismas, las localizaciones de los teléfonos son los mismos y las testificales son las mismas. ¿Por qué hay tanta diferencia entre una sentencia y otra? Es que eso es lo raro, ¿eh? Es que no es normal. Yo he llevado temas en la que había menores y en la que había mayores. Y yo siempre he ido en estos casos de defensa. Y siempre se ha aplicado como hechos probados, se ha partido de la base de la sentencia de menores, porque ya estaban juzgados, porque los menores en esos procedimientos habían reconocido los hechos. Para poder tener una rebaja y a ver que si la medida es más pequeña, bueno, llega a un acuerdo, en fin, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, si partimos de la base de que hay unos hechos probados, eso debería de vincular un poquito a lo que se juzga en mayores, porque también han sido autores de los mismos hechos. Y si los autores de los mismos hechos, si hay circunstancias, que lo dice además la sentencia, por eso digo que la sentencia está muy mal hecha, si hay circunstancias externas que acreditan lo que se ha dicho en el procedimiento por un coimputado, eso debería de haber, no sé, motivado un poco la sentencia a seguir la línea que llevaba la sentencia de menores. Y es que había pruebas, a ver, estaban las pizarras de la policía, estaban las localizaciones, estaban pruebas, evidencias físicas de que eso había pasado supuestamente así, según la sentencia de menores, pues eso tendría que haber vinculado un poquito a la sentencia de mayores. Ya no te digo con el hermano y con María Mendaro, pero deberían de haber dicho, oye, aquí si en menores dicen que estaba este señor porque se dan las horas, este señor estaba en el domicilio, pero no le podemos imputar un delito de encubrimiento porque hay una causa absolutoria, ¿vale? Porque dicen que no puede declarar contra su hermano. Y ya está, y quedábamos todos tan bien, pero han intentado arreglar un desaguisado que se hizo desde un principio y lo único que han hecho es una burrada jurídica, bajo mi Una punto de burrada. vista. Sí, sí, sí. Y luego, ahora que hablábamos de las llamadas, también dicen que hay contradicciones en las sentencias en base a esas llamadas de teléfono. Porque en la de Efectivamente. menores se dice que está probado, o sea, está probado, según la sentencia de menores, que Miguel llamó a Samuel y al Cuco, mientras que en las llamadas que es de la sentencia de mayores, dicen que no quedaron probadas esas llamadas. O sea, es que esto también es muy Pues, raro, ¿eh? a ver, si la policía tiene ahí las localizaciones y tiene las llamadas de la compañía de teléfonos, ahí queda acreditado que esas llamadas se efectuaron, con lo cual la sentencia de mayores tendría que haber dicho que esas llamadas están hechas, están efectuadas. No puede decir que no ha quedado acreditado, porque hay una prueba física
y Claro, es que no objetiva. tiene sentido. Si hay pruebas de que se hicieron esas llamadas, ¿por qué la sentencia Claro, dice porque que no están probadas? mira, oficiando directamente a la compañía de teléfonos, te van a decir directamente todas las llamadas que ha hecho ese número de teléfono y a qué números de teléfono. Te dan el listado. Si el menores constaba ese listado y el menores dicen que esas llamadas se han hecho, el mayores también tienen que decir que esas llamadas se han hecho. Porque no es una valoración de la prueba sobre una testifical que lo puedes valorar de otra manera según lo que tú veas y tú percibas en juicio. Por eso la prueba testifical la tiene que valorar el juez que realiza el juicio y en segunda instancia, a no ser que pidas que se repita la testifical por cualquier circunstancia que te lo admita, que ya es muy difícil, las pruebas objetivas hay que valorarlas conforme están. No es una valoración libre, tan libre, básicamente, bueno, sí es libre, pero no es una valoración tan libre como lo que puedes interpretar tú de un testigo. Porque para un juez un testigo puede tener credibilidad y para para otro No. juez, pues no. Pero una prueba, evidencia ahí escrita de una compañía de teléfonos que te dice que esas llamadas se han hecho, esas llamadas se han hecho. No puedes No decir puede que no. haber baile. No, no, no puede. Porque es una prueba objetiva. Está en la compañía de teléfonos, está en el listado. Esas llamadas han existido. Otra cosa es que tú quieres decir que no, y ya está. Pero existir, existieron, porque están ahí las pruebas. No, es brutal lo de las contradicciones. Seguro que hay más. Si Seguro. alguien recoge alguna o es que se nos haya pasado por aquí en la entrevista, pues que nos lo ponga por aquí abajo en comentarios, porque seguro que hay más. Luego está el tema del infiltrado. Un señor que se infiltró en la familia del Cuco. Parece que supuestamente enamoró a la madre de alguna manera, o ya era conocido, y este pues era un policía que se había infiltrado para sacar información de esa familia. Lo que pasa es que este señor grabó hasta 600 horas de grabación, según él, en las cuales muchas salieron a la luz, que algunas eran una barbaridad, de esa señora diciendo que sabía o dando a ver que sabía dónde estaba el cuerpo, que si le daban 1 millón de euros decía dónde estaba, Sí. posicionándose tras el crimen en León 13, una serie de barbaridades bueno, que es una locura. Hay gente que no se lo cree, hay otros que sí. Lo que pasa es que el juez no recogió las grabaciones de este infiltrado finalmente. Claro. A ver, para, para que se pueda admitir una prueba, tiene que ser una prueba obtenida lícitamente, ¿vale? Entonces, si no ha habido ninguna orden que permitiera que este infiltrado se infiltrara en la familia, todas las manifestaciones que se han hecho, como no ha sido siguiendo un cauce legal correspondiente, están obtenidas de manera ilícita. Y entonces, el artículo 11.1 dice que todas las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales o directamente obtenidas de manera ilegal son nulas de pleno derecho y entonces un juez no puede tenerlas en cuenta. Ese es el problema. Pero que esta señora sabe dónde está el cuerpo, ya te digo yo a ti que sí. Lo sabe ella y lo sabe más gente, porque es que aquí se ha enjuiciado a Miguel, al hermano, a la novia del hermano, a Samuel y al Cuco, pero yo estoy convencida que para el traslado del cuerpo ha habido más gente involucrada, los padres del Cuco y algún otro adulto, que han facilitado que estos críos, que eran unos críos de 19 años, pudieran deshacerse del cuerpo, porque yo sé que esta gente no está diciendo la verdad y que Miguel Carcaño no le da la cabeza, no le da la cabeza para montar semejante tinglao él solo y que no aparezca el cuerpo, porque era un crío. Y además de corto de entendederas, para que me entiendas. Pero sí que parece que con esto también se hizo mal, ¿no? Porque 600 horas de grabación que parecían ser clave para poder saber dónde estaba el cuerpo de Marta o poder imputar a estas personas. Yo entiendo que lo hicieron mal porque realmente a esta persona no se le había imputado ningún delito y podía ser, se podría haber justificado como una investigación policial para esclarecer los hechos que dieron lugar si había más encubridores directamente, porque realmente contra su hijo ella no va a poder declarar, pero contra Miguel Carcaño
eso sí que sería encubrimiento. Estaba viendo un delito de una persona ajena a su familia. Entonces, se le podría haber justificado directamente como investigación sobre posibles encubridores del crimen que ha cometido Miguel Carcaño, no sus hijos, sino Miguel Carcaño, ¿vale? Entonces, yo considero que sí que se debería de haber aceptado esa prueba y haber sido una línea de investigación. Lo que pasa que aquí, ya te digo, Andalucía era un cortijo del PSOE y no les iban a dejar investigar y claro, han tenido que poner todas las trabas del mundo, habido y por haber. Pero bajo mi punto de vista, esa prueba sí que es lícita y se ha obtenido de manera lícita por un policía que estaba investigando líneas de investigación tendentes al esclarecimiento de dónde estaba el cuerpo de Marta del Castillo y si podría haber habido algún otro involucrado en el traslado de Marta del Castillo a donde lo dejaron y posteriormente, que es lo que yo pienso, ese cuerpo fue movido una vez que Miguel Carcaño estaba detenido. Por eso Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo. Y ahí está la madre del Cuco y más gente mayor de edad. Esas son algunas de las hipótesis que tienen algunas personas también sobre Sí. lo que es el caso Marta del Castillo y dónde está Marta, que es la pregunta que nos llevamos haciendo ya 14 años. Lo que pasa es que este infiltrado dio algunas informaciones que la verdad yo creo que no salieron nunca más, que era el titular de Carcaño sacó a Marta de la casa en varias bolsas. Alucinando, o sea, cuando vimos ese titular de parte de este señor que iba a espejo público, a una cadena de máxima audiencia, saliendo con ese titular, ¿no? Que según esa información que él tenía, el asesino confeso había sacado su cuerpo en varias bolsas. O sea que aquí ya estaríamos Pues hablando de una supuesta disección del cuerpo, sí, de pero, cortar a trocitos. pero no desde... La cosa aquí es que no era desde León 13. La información que él tenía es que era de un domicilio diferente a León 13. Que le Pero el había domicilio de llegado... quién. Claro, le El había bar, llegado la información de que era un amigo que tenía Miguel Carcaño que no era español. Que colombiano. supuestamente era colombiano. Y que al parecer él tenía la información de que podían haberle ayudado o habían colaborado a deshacerse del cuerpo de Marta en ese domicilio diferente a León 13. A ver, pues como hipótesis, si se lo dijeron es factible, pero vamos a ver, eso tendrían que haberlo investigado. Vuelvo a decir lo mismo, porque si realmente si supiera el domicilio de este chico, a ver, no todos los colombianos saben descuartizar, eso lo quiero dejar claro, pero en Colombia, bueno, en España también, porque he visto sentencias, pero en Colombia es muy típico de las maras y de los pandilleros y estas gentes, y el narcotráfico es muy común descuartizar. Si ves que te están diciendo que una persona que es de origen colombiano ha ayudado presuntamente a deshacerse del cuerpo de Marta a trocitos, pues lo más normal es que hubiera habido una orden judicial para registrar el domicilio de esta persona y mirar si realmente había sangre de Marta del Castillo, porque es que en el domicilio de Miguel Carcaño no se encontró sangre. Entonces, si hubiera sido esa situación de cortarla a trocitos por ser un poco light, no decir la palabra porque me parece un poco fuerte ya incluso para los padres, porque menudo sufrimiento tienen, habría que haber investigado esa teoría para saber si realmente eso ha sido así o no, y si esta persona sabía dónde estaba el cuerpo de Marta, entero o no entero, pero que lo supiera. Lo que yo recuerdo es que el infiltrado decía que ni siquiera él consiguió saber quién era esa persona. O sea, que no se dio con esa persona de origen colombiano, que se llegó a decir. Pero la policía te lo podría haber sacado. Podría haber hecho seguimientos. Si hubiera orden judicial se pueden hacer muchas cosas. Pero no lo hicieron. Seguimiento. No hicieron nada. Es que no les dejaron. Porque ya tenían a su culpable. Caso cerrado. Pero se puede Eh, hacer. Aquí también es que hay, o sea, como una frase que Miguel Carcaño dice en el juicio que se le va así como un poquito a la cabeza y de repente dice la cort. Como que dice la cort y cambia de frase o algo así. Fue como un...
un atisbo, Un lapsus. por así decirlo, un lapsus, Un ¿no? lapsus. Hice Sí. el acorde. Es raro, la verdad, eso de que lo diga así, pero no sé, pudo haber sido... A lo mejor quería decir otra cosa o algo así, pero en base a lo otro, o sea, esta información Sí. que ahora sacamos del infiltrado y tal, que le llegó esa información, Pues ostras, puede ser que trasladaran, pero claro, para eso habría que haber analizado los teléfonos móviles, aunque estuvieran en modo avión, ahora se podría saber. Tanto de uno como de otro, de todos, no solo el de Miguel, y no solo el que llevaba supuestamente en el momento de la detención, sino los 4 teléfonos que tenía, para saber realmente si desde el domicilio de León 13 se trasladó a otro domicilio, vendría la localización de la casa de esta persona que es de origen colombiano y se podría haber sabido directamente y haber pedido una orden de registro y analizar si en ese domicilio ha habido o no ha habido restos de ADN y sangre de Marta del Castillo. Es tan sencillo como eso, pero la judicatura no hizo nada. Directamente no hizo nada, pero no hizo nada ni el juez, ni la fiscal, ni la acusación particular, ¿eh? a ver Bueno, y esto es tirarme cómo... tierra sobre mi tejado, pero yo considero, bajo mi criterio profesional, que ni el juez dijo lo que tenía que hacerse, ni el fiscal que tiene que decidir qué pruebas hay que hacerse y solicitarlas, y la acusación particular no tiene que ir de la manita con el Ministerio Fiscal. Tiene que ejercer una acusación particular fuerte y pedir las pruebas que el fiscal no está pidiendo. Y aquí estuvieron por estar directamente. Fíjate que el infiltrado incluso decía, me acabé enterando de que justo donde un testigo ve por última vez a Miguel con la silla de ruedas, hay una vivienda donde residía un amigo de Carcaño. Se trata de una persona extranjera de interés policial. O sea, de interés policial. Ya, O sea, que pudo colaborar con él en el asunto de Marta, pero que nunca se localizó a ese individuo. ya. No lo buscaron directamente, pero si era de interés policial sería porque ya tenía antecedentes por hechos parecidos o similares. Básicamente, pues los que pertenecen a las bandas de origen latino, véase muchos supuestos, Claro, pero ¿vale? cómo Entonces, conocía Carcaño a alguien así, ¿no? pues ese un barrio obrero es muy común, ¿eh? Ya te digo, yo en mi barrio también veo, no es que conozca, es que veo las pandillas y veo lo que está pasando en el barrio. En determinadas zonas he dejado de ir porque sé que ahí se reúnen, ¿vale? Entonces, eso de que aquí en España no existen las bandas latinas, mentira. Aquí en España hay bandas latinas y hay muchísimas. Y yo he llevado temas de menores de entre los Latin King y los Neta y tuve que decir a la juez que llamara a seguridad para cuando salieran los unos y los otros porque había abajo gente esperando para darse de tortas o no tortas, por no decirlo por YouTube, pero no iban con las manos limpias, iban con un arma blanca y yo me esperé 2 horas en el juzgado hasta que por fin pude salir para que si se montaba la de Dios es Cristo no me salpicara. ¿Eh? Y tuvieron que Madre bajar mía. policías. O sea, que sí, que bandas latinas hay y en los barrios obreros es muy común que se sepa quiénes son y los veas por la calle y puedas establecer cualquier tipo de amistad. O hubiera algún interés o algún negocio entre Miguel Carcaño y esta persona, aunque sea de fuera de menudeo o de lo que fuera, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Como tal, bueno, esta información o se descartó o no se llegó a hablar nunca más No le sobre ello. investigaron, no le investigaron, porque si hubieran ido a casa de esta persona y hubieran reconocido que hay ADN y hay sangre de Marta, ya tendrían a que buscar a otro implicado y haber ampliado la instrucción. Después, o sea, vamos a ir otra vez a lo que es la sentencia. Sí. Lo único que te quiero decir que ya que estás implicado conmigo, que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. Te voy a contestar, ¿crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú
que tú, una persona, mata a una persona, ¿y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a la desaparición de un cuerpo cuando otra persona es el que la ha matado? Porque yo, no. Y explícame cómo es posible que supuestamente tú me estés metiendo en una hora de 9:15, 9:30 aproximadamente, cuando en esa hora estoy yo con mis testigos en Montequinto y me dices con un coche inventado que ningún amistad mía tiene ese coche. Vale, muy bien. Explícame, porque tú las cosas que dices son sin aportar pruebas. Son Explícame teoría. tú, por ejemplo, que dices los tickets de autobús. Yo todavía esos tickets nunca han aparecido, no sé. Sí, pero es que yo a ti no te tengo que demostrar nada, se lo tengo que demostrar al jurado. Por eso, ¿no? O sea, que a ti no te yo tengo ahí que intento demostrar nada. Yo intento demostrar que tú ese día no cogiste autobús, tenías coche. Entonces, por ahí te intento decir que sí, que tú viniste a mi casa con coche, no en autobús, como tú dices. Y que tampoco apareciste por la casa, también es mentira, ¿no? Porque igual que tú apagas tu móvil, y está confirmado que tú apagas el móvil, en esa época tú eras más listo que yo. Por eso tú estás en libertad y yo estoy en prisión. Sí, yo soy Forrest Gump, que desde Montequinto a tu casa tardo 5 minutos, ¿no? O sea, que o tengo un, ¿Tú tienes o tengo coche un hermano propio? gemelo o soy el primo de Forrest Gump. Es que, señoría, discúlpeme, pero como usted comprenderá, en acusaciones falsas... Con acusaciones falsas no puedo, es normal que me hierva la sangre, con mi disculpa, señoría. Y como te he dicho, a ti no te tengo que demostrar absolutamente nada, a quien se lo tengo que demostrar al señor juez y a sus compañeros, y no tengo que demostrarte nada, ni a ti, ni nada, porque si yo estuve en Montequinto con el paso del proceso judicial, con el proceso... Sí. Sí.